Bienvenidos, esto es Cuatro Esquinas Deportes y acaba de terminar lo que fue la velada del 22 de agosto de 2026 en Las Vegas, Nevada, específicamente en el T-Mobile Arena, digamos que un recinto grande para lo que iba a ser la pelea hoy estelar entre Rolando el Rolly Romero contra Teofimo López. Pues bueno, una cartelera completa que quiso hacer PBC con ayuda de DAZN. De hecho, en Europa y en Estados Unidos, si no estoy mal, terminó siendo la cartelera transmitida por DAZN, algo que no ha sido regular si hablamos de PBC, que al principio pasaba sus combates por Showtime y luego también por Prime Video. Entiendo que no sé, creo que no se ha acabado el contrato con Prime Video, pero esta pelea fue por DAZN entre Teofimo López y Rolando el Rolly Romero. Pues vamos con la cartelera principal. El colombiano Carlos Utria se enfrenta a Israel Mercado, pelea donde al final se lleva la pelea por decisión dividida. El colombiano Carlos Utria, una decisión que generó polémica tanto en el recinto como en la transmisión oficial del día. Al final, tarjetas de 97-93 de Patricia Morse Jarman, un poco abierta esa tarjeta. Chris McGlory con 96-94 y 94-96 Steve Weisfeld. Así que bueno, pues hubo polémica por las tarjetas. Al final Carlos Utria sigue invicto el colombiano que se lleva esta decisión dividida y bueno, pues estará difícil en esa división de los superligeros donde hay muy buenos nombres en los rankings, ¿no? En los rankings. Bueno, seguimos con lo que fue la victoria de Joenly Hernández contra Francisco Daniel Verón, el argentino, pelea de alto nivel. Siento que Francisco Daniel Verón, el argentino, está en un nivel muy alto para lograr tener una pelea de alta competencia contra Joenly Hernández y poder llegar hasta el final de la pelea, hasta los 10 rounds. Digamos que no estuvo en problemas en ningún momento de la pelea, de pronto sí conectó, eh, se dejó conectar manos muy fuertes de Joel Lee, sobre todo en las combinaciones largas donde salía muy atrás el desplazamiento de Francisco Daniel Verón y quedaba como mal parado, mal descolocado, en vez de cortar hacia abajo. Pues el boxeador argentino se iba mucho para atrás y se dejaba perseguir, ¿no? De Joely Hernández. Fue algo que se vio mucho en la pelea. Por muchos momentos la pelea pasó, digamos, por esas imágenes. Sin embargo, fue una muy buena pelea de Verón, de Daniel Verón, que dio todo en el ring, lanzó muchos golpes, no tuvo la misma efectividad que Joely, tampoco pegó con la misma potencia que el cubano. Pero para mí fue una pelea cerrada, como lo decían ahí la gente de la transmisión en ESPN. Eh, Dos tarjetas desfasadas completamente. Eric Schick 99-91, me parece totalmente fuera de lo normal. Y David Sutherland 98-92 también, una tarjeta que no corresponde con lo que sucedió en el ring. Bueno, sin embargo, termina llevándose la victoria Joen Lee. No me parece que fue un robo. No, no me parece que en las tarjetas fue un robo, porque para mí ganó Joen Lee Hernández por poco, ¿no? Debido al gran volumen que logró conectar el argentino. De pronto no logró conectar un gran volumen, pero sí hizo un desgaste impresionante que hizo que por momentos en la pelea se viera superior, ¿no? Imponiendo el ritmo, llevando a las cuerdas a Joenly, que buscaba noquear y buscaba un contragolpe, y creo que eso por momentos en la pelea el cubano le jugó en contra. Victoria de Joenly, que sigue invicto y estará para pelear contra lo mejor del peso medio. Francisco Daniel Verón, que se veía un poco, digamos, se veía un poco pequeño al lado de Joenly Hernández, que se veía notablemente más grande. Probablemente Francisco Daniel Verón en una división más abajo tenga mayores posibilidades, ¿no? Siento yo que es un muy buen boxeador y yo de él pues me iría un poquito a las divisiones más pequeñas a probar suerte, porque tiene con qué estar en un top 10 sin duda este boxeador argentino en los rankings de las divisiones más abajo del peso medio. Bueno, la victoria de Gary Antonio Russell, el hermano de Gary Russell Jr. y Gary Antoine, este
pelea en el peso super gallo. Creo que es el más liviano de los tres hermanos, o bueno, creo que también Gary Russell Jr. Estaba por estas divisiones en su momento, ¿no? Si no estoy mal, creo que llegó al peso ligero Gary Russell Jr. Bueno, Gary Antonio Russell gana una pelea más o menos fácil por momentos. Tarjetas amplias 109, 118, 108, 119 y 108, 119. Me parece que evidentemente pasó eso en la pelea. Esperaba más de Víctor Santillán. En- por, por algunos rounds logró competir, pero al final siento que sí fue una pasada de Gary Antonio Russell. Siento que la diferencia fue amplia. No sé si de 11-1 o de 10-2 rounds, pero sí fue amplia, mínimo de 8-4. Gary Antonio Russell, que sigue pues en su camino en el peso super gallo. Digamos que no enfrentó al mejor super gallo, pero bueno, yo creo que eso le sirve para estar por ahí en la mira de los 15 primeros, 10 primeros de la clasificación. Este boxeador que solo ha perdido una vez en su carrera logra llegar a 22 victorias. Y vamos con lo que fue la estelar de la noche, una pelea que la verdad pensé que prometía más. Hemos visto a esta nueva versión de Rolando Rolly Romero, más con el Philly Shell, ¿no? Más estilo Mayweather, precisamente un boxeador que entrena en Las Vegas y vive en Las Vegas y creo que va al gimnasio de Floyd Mayweather. Eh, pues lo hemos visto en estas últimas peleas, incluso creo que ya veíamos un poco eso en la pelea de Rolly contra Ryan García, donde logró ganar, donde logró la victoria y logró ganar debido a, digamos, a la inactividad en la pelea y la timidez de Ryan García en su momento. Parece que Rolly logra por momentos imponer su pegada. Creo que esta noche logró hacerlo en ese quinto asalto donde pudo cortar a Teofimo López. Logró cortarlo, incluso prácticamente logró hacerle una caída. No fue contada esa caída, pero sin duda es un hombre que le pesa la mano, sobre todo incluso en este peso welter, un boxeador que empezó en peso ligero y que ahora está en peso welter, que al ganar a Ryan García fue campeón también del mundo. Así que bueno, pues esa pelea fue en mayo del año pasado, o sea, llegaba además un año y unos meses de inactividad para Rolly Romero y Teofimo López, que también llegaba y digamos que con algunas dudas no sabíamos cómo podía volver después de esa derrota, fuerte derrota contra Shakur Stevenson, donde esperábamos que pudiera competir más contra Shakur, ¿no? Generarle un poquito más de daño, sobre todo con esas buenas peleas que tuvo antes, ¿no? Hablamos de Josh Taylor, de Germain Ortiz, de Steve Claggett y Arnold Barbosa Jr., que no son rivales fáciles y que logró vencer fácilmente. eh, Logró vencer fácilmente Teofimo López digamos que después de lo que fue esa derrota contra George Cambosos hace ya 4 o 5 años, increíble. Pues bueno, me parece que está bien Rolly, perdón, Teofimo López, me parece que no hizo una mal pelea. El estilo de Rolly no permitió que pudiera mostrar un boxeo más ofensivo y más de potencia el boxeador Teofimo López de raíces hondureñas. Al final del día, pues creo que gana bien. Rolando Rolly Romero pensaba que estaba ganando la pelea con ese estilo esgrimista, ¿no? Tipo Mayweather, pero sabemos que no conectó mucho y lo que conectó lo conectó bien. Creo que utilizó muy bien el shed hook. Se nota que tiene potencia en ese golpe Rolly Romero, el shed hook que logró cortar a Teofimo López en el quinto asalto. Eh, Siento que Rolando Romero puede ser un boxeador mucho más peligroso de lo que es si en verdad fuera más ofensivo, pero este estilo que últimamente tiene definitivamente no le beneficia, pienso yo, no le beneficia en el estilo en que debería pelear aprovechando su pegada, ¿no? Teofimo que bueno, gana en una pelea extraña, en una pelea que siento yo que no salió bien, no fue una pelea atractiva, no fue una pelea no fue una gran pelea, evidentemente. Pienso que no fue mala pelea, pero fue una pelea tirando aburrida, personalmente, pienso yo. Tuvimos el corte y digamos que esos rounds importantes en la mitad de la pelea, donde todavía Rolly Romero más o menos tenía un esquema de pelea más ofensivo después del corte y de la casi caída
de Teofimo López se metió un poco más atrás y empezó a lanzar el jab y a utilizar más el Philly Shell, ¿no? Y a utilizar el hombro como escudo Rolly Romero, eh, acomodándose de lado, ¿no? Acomodándose de lado como lo hacía Mayweather, donde evidentemente si golpeas con la derecha o pega en el hombro o pega en la espalda del rival, Teofimo López pegó al cuerpo, creo que hizo bien. Y para ganar una pelea como la planteó Rolly Romero toca ser muy, muy, pero muy efectivo con el jab y con el recto de derecha y también de vez en cuando tirar algunas combinaciones que sean efectivas, ¿no? Ya lo veíamos como Mayweather en su momento utilizaba ese estilo de pelea, pero conectaba con una efectividad tremenda, ¿no? Teníamos highlights de Mayweather donde conectaba golpes totalmente limpios y luego esquivaba los contragolpes del rival, ¿no? No fue lo que ocurrió esta noche con el Rolly Romero, que conectó golpes sí, pero no en la cantidad como para ganar la pelea. Y además de eso no se vio una defensa, digamos, de Rolly Romero muy buena, ¿no? A pesar de llevar em, esa guardia de Philly Shell, esa guardia defensiva de contragolpe, ¿no? Poniéndose de costado. Bien por Teofimo, pero siento que queda debiendo también, cierto que después del corte Teofimo se intimidó un poco en la ofensiva, se intimidó, no, bueno, no sé cómo decirlo, dejó de atacar con la violencia con la que venía atacando, con la convicción, ¿no? De arrollar un poco más al rival, sabiendo que es muy rápido con las manos y con el cuerpo y las piernas. Un boxeador que físicamente es muy veloz. Teofimo tiene mucha potencia y es veloz. Sin embargo, después de ese corte en la ceja derecha, pues no lo vimos tan ofensivo y tan explosivo como suele ser con sus rivales, pero le alcanzó para ganar pegando al cuerpo, por ahí metiendo jabs, por ahí también en la corta metiendo los ganchos, digamos que no hirió muy fuerte en la pelea Rolly, pero sí se lleva la pelea Teofimo López. ¿Qué sigue para él próximamente? Bueno, pues ahora sabemos que está en el peso welter el señor Teofimo López y a pesar de que se han ido varios al super welter en esa división, es una división donde siempre ha habido grandes talentos, ¿no? En la historia del boxeo, el peso welter es una de las divisiones más importantes del boxeo mundial y siempre lo ha sido así. Si no estoy mal, sigue Devin Haney en esa división. La verdad siempre se ha dicho que sería bueno una pelea contra Devin Haney. La verdad a mí me gustaría verla personalmente, pero bueno, no sé hasta qué punto sea posible verla. También por ahí Richardson Hitchens puede ser un rival también interesante. Y por ahí también aparecen los nombres de Conor Benn, Brian Norman Jr., que perdió contra Devin Haney. Y bueno, ya peleó con Arnold Barbosa, Liam Paro. Estamos a la espera de que vuelva a tener una pelea importante. Liam Paro, que por ahí cayó en derrota contra Richardson Hitchens, pero ha vuelto muy bien venciendo a buenos rivales como Lewis Crocker y David Papot, que son rivales invictos. Así que pues también está ahí Liam Paro eh, por ahí en la división como un rival posible de Teofimo López. Yo sí creo que decían algunos en la transmisión que no había un caballo de la división, ¿no? Para mí Devin Haney lo es a pesar de todos sus problemas, ¿no? A pesar de que es muy criticado y de que evidentemente tiene muchas falencias en su boxeo Devin Haney, para mí Devin Haney en este momento es el mejor boxeador de la división, posiblemente con Richardson Hitchens. Después de ganar a Brian Norman Jr., creo que no se puede decir otra cosa, creo que es la realidad, ¿no? Y entiendo las críticas a Devin Haney, de que tampoco ha enfrentado a rivales muy duros, dicen algunos, bueno, em, al final del día pienso que es cierto que Devin Haney debería dar un paso hacia adelante y enfrentar a los mejores, realmente a los mejores, y ojalá lo pudieran poner contra Richardson Hitchens o incluso contra el mismo Conor Benn que va a estar peleando próximamente contra Ryan García y vamos a ver qué sale de esa pelea el próximo mes, en unas semanas ya, en ese peleón, ¿no? Que también va a ser en el T-Mobile, donde hoy se enfrentó Teofimo contra Rolly Romero. Así que bueno, eso fue todo. Esto es Cuatro Esquinas Deportes, estoy hablando de boxeo.
siento que se vienen unos meses y unas semanas donde va a haber un poco más de boxeo a pesar de estos parones que tuvimos como desde el 2024. Siento que después de la pandemia hubo mucho boxeo y después paró como un poco en el 2023-2024. Sin embargo, vuelve el boxeo, creo que se están armando buenas peleas y ahora está pues este tema de Paramount y Sufa que entra al mercado y estoy pensando que pasa a ser positivo esta situación porque van a generar competencia en los promotores. Así que bueno, esto fue todo. Esto fue Cuatro Esquinas Deportes, nos estamos escuchando para hablar, para seguir hablando de boxeo y otros deportes. Hasta la próxima.